Bueno, vamos a iniciar con la segunda charla del día. Eh, Está a cargo del doctor José Rangel. La charla se llama Diseño Digital del Transistor al Microprocesador. Es doctor en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro e investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, eh, INAOE. Cuenta con más de 190 publicaciones internacionales, con más de 1.500 citas, además de una amplia trayectoria en la dirección de tesis de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2019 fue reconocido con el Outstanding Young Engineer Award de la Sociedad de Instrumentación y Medidas del IEEE. Sus áreas de interés abarcan el procesamiento digital de señales, la instrumentación y el diseño digital en FPGAs. El eje temático de esta charla abarca desde el fundamento de diseño digital desde la perspectiva del transistor, modelado e implementación de circuitos utilizando lenguajes de descripción de hardware y diseño e integración de microprocesadores basados en la arquitectura abierta de RISC-V. Le doy pase, doctor José Rangel. Gracias, muchas gracias por la presentación. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok, voy a compartir la pantalla. Mm, Ok, parece que ya se debe estar viendo la presentación. Listo. Ay, ¿me confirman si se ve o tienen un recuadro negro aquí en medio? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, ok, perfecto. Bueno, este, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya esta es la segunda ocasión que me hacen el favor de invitarme a darles una plática. El año pasado les platicaba más del procesamiento de señales, cosa que ahorita también al final de esta presentación les voy a mostrar, solo que hoy quise iniciar con la parte de diseño digital, de lo que es desde el diseño del transistor en lo que es el software de Cadence. Es una parte muy general lo que les voy a platicar, hasta el diseño de un microprocesador usando la que es la del RISC-V, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Les platico un poco de manera rápida acerca del INAOE, que es el instituto en el que trabajo aquí en México. INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Yo estoy en la parte de electrónica. Si ubicamos el mapa de la República Mexicana, pues ahí la flecha nos está indicando dónde está el estado de Puebla, que es donde se encuentra el instituto. Nosotros estamos específicamente en San Andrés Cholula, en Tonantzintla. Y bueno, en la imagen de la derecha es una foto de la biblioteca que tenemos en el instituto. Eh, Aquí mismo en Puebla tenemos este volcán, el Popocatépetl, que es un volcán activo. Y en la parte de enfrente del volcán podemos ver una pequeña iglesia que se encuentra sobre un cerro. Este cerro se llama Tlachihualtepetl, que viene del náhuatl, que significa cerro hecho a mano, que básicamente es una pirámide, que es la pirámide con mayor volumen en el mundo, no más que en su mayoría pues se encuentra enterrada, ¿no? Entonces, cuando hubo la conquista por parte de los españoles, pues construyeron una iglesia aquí a la Virgen de los Remedios, porque no se veía que había una pirámide aquí. Ya poco a poco se ha ido desenterrando y se ha calculado o estimado su volumen, nombrándola así, que es la que tiene mayor volumen en el mundo.
Sin embargo, pues actualmente sigue así enterrada, sí tiene algunos túneles que se pueden recorrer para que es interesante conocer, ¿no? Otra foto del instituto para que más o menos se den una idea de cómo es aquí el INAOE. Esta es la parte de la biblioteca, el primer edificio que se construyó, donde hay ahorita unas placas. El INAOE se formó por la parte de astrofísica y algunos edificios de la administrativos, cubículos de profesores y algo de para residencias estudiantiles que pueden venir a hacer alguna estancia por acá. Bueno, ahora sí ya empezando con lo que es la parte del diseño digital. El diseño digital es la base de la mayoría de los dispositivos y sistemas modernos, ¿no? Ahorita cualquier cosa que manejemos, ya sea un teléfono, una computadora, un microondas, un refrigerador en el automóvil, ya todo tiene electrónica en su mayoría y todo es electrónica digital. Si bien el mundo es analógico, el procesamiento de manera digital, si bien hacer el procesamiento de manera analógica nos permite tener un error menor o que el error sea más pequeño, tenemos limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia de operación de los sistemas analógicos. Es por eso el boom que tiene los sistemas digitales. Se centra en circuitos que procesan datos binarios, haciendo uso de señales esqueletas, ¿no? Ceros y uno. Es por eso que el procesamiento se puede realizar de manera tan rápida. Se basa en el álgebra de Boole, en la álgebra booleana, que todos conocemos los 10 postulados. Entonces, con eso es que podemos ir desarrollando los circuitos. El nivel de diseño, ay, perdón, me adelanté. El nivel de diseño puede ir desde un transistor hasta unidades complejas de procesamiento como un microprocesador. Hay diferentes niveles de diseño. Ahorita estaba escuchando el final de la plática que estaba dando el colega, en donde él mencionaba, por ejemplo, el High Level Synthesis, System Verilog, que son ya niveles de diseño, digamos, de alto nivel. No porque quiera decir que sea mejor, sino se refiere al nivel eh, de integración en el que lo estamos manejando. Entonces, y en los niveles de diseño está el nivel de sistema o comportamiento, que es precisamente este de alto nivel. Define la funcionalidad general del sistema, algoritmos, flujo de datos, sin especificar los componentes lógicos exactos, que era lo que les comentaba el colega. En High Level Synthesis podemos realizar alguna descripción de alguna tarea, por ejemplo, el ejemplo de la FFT, viéndolo quizá como una función matemática, operaciones que se van ejecutando, sumas, multiplicaciones de números complejos, sin que el usuario esté involucrado en el circuito o los componentes lógicos que se necesitan para llevar a cabo esta tarea. Yo, el, desarrollador ejecuta o hace su algoritmo, ya sea en System Verilog, por ejemplo, que es muy similar, como comentaba el colega, a System C. Entonces uno hace un programa, lo ejecuta y ya la herramienta se encarga de generarnos todo el RTL. Y como él bien comentaba, la desventaja es que genera más hardware del necesario. ¿Cuál es la ventaja? Que el tiempo de desarrollo es menor. Entonces, si yo necesito realizar una tarea en el cual no solamente para desarrollarlo me dieron, no sé, por ejemplo, una semana, pues hago uso de High Level Synthesis, hago mi FFT, la ejecuto y que el sintetizador se encargue de llevarme a RTL para que yo lo pueda implementar en hardware.
que mi tiempo de desarrollo lo pude cumplir, pero ya viendo la eficiencia del sistema, a lo mejor tengo restricciones en hardware del el espacio físico que puedo utilizar. Entonces puede ser que en ese, si lo vamos a implementar en FPGA, en ese FPGA no quepa el diseño que me generó el High Level Synthesis y tenga que meter yo a moverle a la descripción. Entonces quizá hacer uso de High Level Synthesis no fue la mejor eh, opción. Si no tengo problema en cuanto al tamaño del diseño, lo que necesito es que sea algo rápido porque ya me lo están pidiendo, pues hago uso de High Level Synthesis. Si necesito que sea, que esté optimizado en cuanto a recursos o en frecuencia de operación, no queda de otra más que yo haga toda la descripción, ¿no? Entonces, este digamos que es de los niveles de más alto diseño, que es el de nivel de sistema o comportamiento. Se tiene el nivel de transferencia de registros, el RTL. En este se describe cómo se transfieren los datos entre registros y las operaciones lógico-aritméticas que ocurren entre ellos. Es el nivel típico de diseño en VHDL o en Verilog. Aquí en nosotros en el instituto actualmente estamos trabajando más con Verilog porque uno de los objetivos es que los diseños se puedan llevar a circuito integrado. Entonces, Verilog, al ser desarrollado por Cadence, tiene más soporte. Entonces, tenemos un script en Verilog que lo llevamos a nuestro sistema de Cadence y nos encuentra, digamos, si tenemos algún error que nos esté generando ahí por los PDK que está usando, tiene más soporte a que si lo llevo en VHDL. No quiere decir que no lo podamos hacer en VHDL, pero bueno, si ellos le dan más soporte a Verilog, pues tratamos de usar más Verilog. Por otro lado, yo prefiero más el VHDL porque el VHDL es más estructurado, más rígido en cuanto a la asignación de los comandos, por así decirlos. Mm, permite que uno cometa menos errores. Verilog te permite asignar incluso buffers de diferente tamaño y no marca ningún error, cosa que VHDL no es muy cuadrado, digámoslo así, al momento de asignar ese tipo o en ese nivel de detalle, lo que al momento de hacer un diseño beneficia al diseñador en cuanto al consumo de los recursos. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. También se tiene lo que es el nivel lógico o el nivel de compuertas. El diseño se representa mediante compuertas lógicas, AND, OR y NOT, y flip-flops. Se enfoca en la minimización booleana, ¿no? También podemos llegar a, si yo quiero hacer un sumador, lo puedo hacer en cualquiera de estos tres niveles, pero en el nivel lógico, pues estaría tal cual interconectando compuertas y registros, si es que ocupo que sea secuencial, para realizar lo que es el sumador. Hay tareas que son muy complejas, que realizar, por ejemplo, la FFT, no me voy a poner a describirla usando compuertas, ¿no? Yo preferiría hacerlo con RTL. Depende de la aplicación, es el nivel en el en el nivel de diseño que uno elegiría y las restricciones que se tienen. Y tenemos el nivel transistor, define la interconexión de transistores individuales para formar compuertas lógicas. Este ya es el de muy bajo nivel, donde para formar una compuerta pues necesito interconectar transistores y dependiendo de la compuerta, pues es la estructura o la define o la arquitectura que le doy a esta conexión de los transistores para que se comporte como una compuerta, ¿no? Y ya el de más bajo nivel que hay es el nivel físico del layout, la representación final de la geometría y capas del circuito integrado para la fabricación. Aquí ya ahorita les pongo un ejemplo de cómo sería ya de lo que trabajan aquí algunos colegas en el instituto, en este nivel que es el más bajo, donde qué metales necesito, qué tipo de sustratos, cómo los interconecto para que se generen tanto los huecos, que haya conexiones NPN, que para dónde van a fluir los electrones, todo eso. Ese ya es el nivel eh, de más bajo nivel de diseño, buscando quizá optimizar algo en la geometría del transistor,
tal vez para aumentar la frecuencia de operación de esa representación, que ya en conjunto me ahorre tal vez ya sea que sea más rápido en cuanto a frecuencia de operación, que ocupe menos espacio físico, o quizá que sea tolerante a, tolerante a ahí se me fue ahorita, pero a los defectos de diseño que se tienen. ¿Cómo se llama defectos? Ahorita me acuerdo. Mm, Este sería, por ejemplo, el nivel físico del layout de un eh, inversor CMOS, ¿no? Esto es lo que les digo, hay gente aquí en el instituto que trabaja a este nivel, donde interconecta sus diferentes metales, sus compuestos, genera un inversor, busca mejorar algo en el inversor, les digo, el tamaño, la frecuencia, diseñan su propio inversor y de ahí van escalando para después hacer una compuerta, un sumador, depende de la aplicación, ¿no? Aquí estaría el ejemplo del layout de Cadence. Cadence, aquí en el instituto se maneja mucho. También tenemos la parte de Synopsys. Tenemos ahí diferentes tecnologías. Generalmente para Cadence se usa en 180 nanómetros o 65 nanómetros, que son ahorita los PDKs que se tienen. En Synopsys, si no mal recuerdo, tenemos hasta 25 nanómetros. Eh, ¿Cuál es el detalle? Bueno, una cosa es hacerlo usando las librerías y dejando todo hasta nivel de simulación, y otra cosa es mandarlo fabricar porque es lo que sale caro mandar fabricar algún circuito integrado. Pero bueno, esta sería la vista desde el layout de Cadence, como tenemos la vista superior, una en 3D y una vista lateral, ¿no? De cómo están todos el sustrato, el tipo P, tipo N, cómo interconectan los metales para poder generar ese transistor. En lo que es en cuanto al nivel transistor, pues podemos interconectarlo como se muestra en las figuras de abajo. Interconectamos aquí los transistores para generar una compuerta NAND o de la manera en la que nos muestra la imagen derecha y generar una compuerta NOR. Es como que el primer paso de la imagen anterior hacen uso de o la interconexión de los sustratos, los metales, generan el transistor y luego ya una vez que prueban que tienen bien eh, simulado exhaustivamente el transistor que diseñaron, lo pueden ya generar una librería que lo mandan llamar y pueden interconectar en diferente arquitectura para generar esta compuerta. Una vez que ya tengan la compuerta, esta se puede encapsular y ya hacer uso de esto como compuerta, que es básicamente los PDKs que nos proporciona Cadence o Synopsys. Pero bueno, nada nos impide que se pueda desarrollar uno propio. Claro que los que ya nos están dando las compañías, pues ya está eficiente, ¿no? Eh, como les comentaba, el PDK de Cadence es un Process Design Kit, que es un conjunto de archivos proporcionados para herramientas como Cadence Virtuoso, que permite diseñar, modelar y verificar circuitos integrados antes de enviarlos a fabricar. Si bien el diseño del transistor es algo ya muy conocido, algo que alguien puede replicar y estar seguro que la arquitectura que está utilizando funciona, aún así, cuando uno hace la interconexión de varios transistores, pues hay que simularlo para ver que realmente esté funcionando, ¿no? Entonces, en Virtuoso se nos permite hacer desde el diseño, hacer el modelado y verificar que esté funcionando. Permite meter señales de prueba donde uno estimula las entradas para ver que la salida realmente se esté ejecutando o esté respondiendo al tipo de diseño que estoy realizando.
También ahí podemos estimular con señales de reloj para que podamos estimar cuál es el tiempo de retardo que tiene nuestro circuito para de ahí ver la frecuencia máxima de operación que puede estar en la que puede estar trabajando. En los PDKs incluyen reglas de diseño, los DRC, modelos de dispositivo y layout, ¿no? Lo que les comentaba ya tiene ahí si uno quiere un transistor, tiene el transistor, si uno quiere una compuerta, ya tiene la compuerta, flip-flops, ya tiene los flip-flops, y ya con eso nosotros podemos generar circuitos combinacionales, circuitos secuenciales, y ya con eso generar una máquina de estados, y con máquinas de estados, dos o más máquinas de estados, ya podemos hacer un sistema digital, ¿no? Nada más que el problema viene en cuando se quiere simular todo eso a nivel transistor, se necesitan muchísimos recursos computacionales y hacer esa simulación lleva mucho tiempo. Aquí está cómo está haciendo uso del PDK en Cadence, ¿no? Donde podemos jalar el diseño ya de un inversor y lo ponemos en virtuoso para que podamos interconectar y generar una compuerta. Bueno, de hecho aquí pues ya estaría la compuerta, ¿no? Ahora, en el nivel lógico o de compuerta, si ya generamos mediante transistores una compuerta, pues si yo pongo dos compuertas XOR, dos AND y una OR, puedo interconectarlas para tener un sumador, ¿sí? Un sumador de un bit, pero bueno, así poco a poco podemos ir creciendo en cuanto al nivel de diseño. Como les comento, pues esto sería a nivel de transistor, a nivel de diseño en Cadence, que irlo haciendo pues es bastante tedioso y complicado. Entonces, por eso es que hacemos uso de herramientas de diseño como el HDL o el Verilog. Aquí sería el uso de esquemáticos en Cadence, donde la compuerta ya la puedo tener encapsulada y jalo tal cual ya el esquemático, donde tiene sus entradas y salidas y me permite interconectarlo con otros circuitos. O puede ser que ya tenga un sumador definido, jalo el esquemático del sumador y hago esa interconexión para obtener eh, un sistema más complejo. Ahora, en lo que es en el nivel de transferencia de registro, bueno, aquí se usan lenguajes de descripción de hardware, que es el VHDL, que VHDL es Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, o Verilog. Estos dos son utilizados para modelar, simular y sintetizar sistemas electrónicos digitales. Permite describir hardware desde comportamientos de alto nivel hasta la estructura a nivel de compuertas. Aquí puse ya un ejemplo de una descripción en VHDL de un sumador. Esto es lo que les comentaba que en lo personal me gusta de VHDL, que siempre tiene la misma estructura, la parte de las librerías, la parte de la entidad y la parte de la arquitectura. Las librerías, pues depende de cuáles queremos hacer uso, pero bueno, la ST-Logic siempre va por default, y ahí veremos si necesitamos alguna aritmética o alguna de signo. En la entidad definimos lo que son las entradas y las salidas de nuestro circuito. La mejor manera para hacer un diseño en VHDL o en Verilog es que nosotros ya hayamos planteado nuestro circuito como una caja negra, cuáles son sus entradas, qué tamaño tienen y cuáles son sus salidas. Eso es lo que ponemos aquí en la entidad. Y dentro de la arquitectura, cómo queremos que trabaje este circuito que estamos diseñando. Es importante siempre resaltar que hacemos, lo que estamos haciendo es un circuito digital, no estamos haciendo programación, porque si lo ven como programación, el flujo de la descripción cambia. Aquí, por ejemplo, sabemos que el VHDL es concurrente, lo que quiere decir que suma y cout van a recibir los valores o van a asignar valores en el mismo tiempo, cosa que en un programa
secuencial no sería así. Primero se ejecuta suma y luego se ejecuta cout. Bueno, aquí estamos viendo esta descripción del sumador utilizando compuertas lógicas, que es el diagrama RTL que vimos del sumador, donde tenemos las dos compuertas XOR, las compuertas AND y la compuerta OR. Si vemos aquí para obtener el carry de salida es un poco más complejo, pero bueno, lo podemos hacer mediante compuerta. Esto sería para un sumador de un bit. Si yo lo quiero hacer para un sumador de 2 bits, pues necesito incrementar aquí las ecuaciones. Si para 3 bits se va poniendo cada vez más complejo. Claro que lo puedo hacer, pero también hay otra manera de hacerlo que me facilita a mí como diseñador la descripción en VHDL, que sería con una descripción comportamental, ¿sí? Para eso hacemos uso de la librería, en este caso estoy haciendo uso de la numérica std. También está la ARIT, la ST-Logic ARIT y la OnSignet, que fueron desarrolladas por Synopsys. Al principio las dejaron libres y ya después dijeron, ¿saben qué? Ya no van a ser libres, ya vamos a cobrar por su uso. Pero bueno, tenemos la numérica. Eh, Digo, es la misma, tenemos la librería, la parte de la entidad y su arquitectura. Lo que cambia es la manera en cómo voy a definir yo mi suma. Ahora aquí, bueno, le estamos llamando salida y le estamos poniendo que sume lo que tiene el puerto A con lo que tiene el puerto B. La diferencia es que estoy haciendo uso del operador de suma, el cual ya se encuentra este, definido en la librería numérica y sabe que obtiene abstrae el valor que tiene A con el que tiene B, lo suma y después hago uso del stloid para volverlo a poner en pines. ¿Sí? Y en salida yo pueda tener la suma binaria de lo que tenían A y B. Aquí, como les comentaba, este ya es un sumador de 4 bits que solo haciendo uso del operador suma puedo sumar, no necesito definir todas las ecuaciones, definirlo en compuertas, cosa que el sintetizador al momento de que analice todo esto se va a encargar de hacerlo para generar el RTL que va a que va a poner en el FPGA, ¿no? Como el FPGA también ya ha avanzado mucho en el nivel de integración, pues ya no lo va a marcar incluso en el RTL que nos genera ya sea vivado o cuartos, y que está haciendo uso de un sumador, no un bloquecito de sumador. Antes que era lo que hacía, que generaba el RTL de las compuertas tal cual. ¿Cómo sea la descripción de Verilog del sumador? Bueno, aquí cambia. Ya no tenemos que definir las librerías. Verilog siempre carga por default todas las librerías. Aquí le llama módulo en lugar de entidad, donde defino el nombre del módulo y aquí igual sería similar a la caja negra de las señales que tengo como entrada y cuáles tengo como salida. Como palabras reservadas, los módulos de la EXO, la AN y la OR es block, por eso es que está haciendo uso aquí para hacer la suma. Mando llamar la EXOR que ya es el block y le conecto a esa compuerta y a la salida le asigno que es un W1, ¿no? Que los definí aquí como cables, que voy a interconectar en la EXOR de abajo. Eh, Aquí el orden como lo estoy acomodando es como viene definido la compuerta XOR en la descripción de Verilog. Si quiero cambiar la manera en cómo las interconecto, bueno, tengo que hacer otro tipo de interconexión aquí para que no tenga que respetar el orden en el que está conectado. Y acá abajo conecto para hacer lo que es el carry, las AND y la OR. Finalmente, a la salida tengo lo que es zoom y cout. ¿Sí? Es la manera, digamos, usando compuertas en Verilog de cómo puedo hacer el sumador. Si lo quiero hacer de manera comportamental, como en VHDL, igual defino lo que es un módulo, tengo mis señales de entrada y de salida.
aquí estoy definiendo cuáles son entradas, cuáles son salidas, cuáles son un vector, cuáles son de un solo bit, iguales de 4 bits. Y aquí lo estamos haciendo de manera concurrente con un assign, donde concateno cout y sum, porque al momento de que sume a más b más carry de entrada, se puede dar un carry de salida. Por eso le estoy diciendo que se lo ponga en la parte más significativa de esta concatenación. Y igual aquí hago uso del operador de suma. A más B más C más C. ¿Sí? Aquí es donde les decía que son cosas que permite hacer Verilog, sumar un vector de 4 bits con uno de un bit. En VHDL no lo puedo hacer así, le tenía que indicar que concatene un cero de más aquí porque es el posible bit que puede agarrar el acarreo. Aquí Verilog lo hace lo hace por default. Si se va un bit más, no importa, lo incluye. Entonces son esos tipos de detalles que bueno, uno como un diseñador debe estar siempre consciente que puede pasar eso eh, para tenerlo presente al momento de hacer el RTL, ¿no? Ya que tenemos la parte del diseño, ya sea en Verilog o en VHDL, pues hay que pasar a la simulación antes de llevarlo al FPGA. Aquí este tipo de simulación, en este yo estoy utilizando el software Elactive, que me gusta mucho para hacer simulación de circuitos digitales. Sería una simulación ideal, porque no considera los tiempos de retardo. Entonces, pues es funcional, me permite generar bancos de pruebas que haga diferentes combinaciones en la entrada, eh, me genere la salida, ya sea que lo vea yo así como lo estoy viendo aquí con formas de onda, o que haga un script que al final vaya comparando la salida que me está generando mi circuito contra la que yo sé que debe dar y me diga si es igual, si corresponde la salida o si no, pues que me mande un warning aquí en la consola. Ahora, en la parte de descripción de hardware, pues ya vimos que la descripción puede ser usando VHDL o Verilog, este, en el circuito. Se compila en busca de errores de sintaxis. Esto es importante. Cuando uno hace la descripción usando ya sea Vivado o TIP, lo primero que hay que hacer es compilar el archivo. Cuando compila, busca errores de sintaxis en el código, ¿no? Que no tengamos ahí, por ejemplo, en VHDL, lo más común que nos falta un punto y coma, o que asignemos una variable. eh, VHDL no es sensible a mayúsculas y minúsculas, pero Verilog sí. Entonces, ese tipo de errores de sintaxis es lo primero que que se busca cuando se compila el script, pero el que compile no quiere decir que esté trabajando ya bien mi circuito. Para eso lo tengo que simular, para comprobar que sí funciona. Si hice un sumador, poner A más B y ver que C realmente me esté dando esa suma, el valor de la suma. Y luego a la síntesis, que es la traducción de la descripción de un diseño a una representación de circuito de bajo nivel. Es decir, si usé la descripción comportamental donde puse A más B más C in, al momento de que yo lo llevo al sintetizador, ya sea de Vivado o de Quartus, la síntesis se encarga de esa descripción comportamental, llevarla a una representación de circuito de bajo nivel, o sea, meter las compuertas que necesito del FPGA para hacer esa conexión y que me haga la suma. Y finalmente, pues se hace la implementación en hardware. En este caso, nosotros utilizamos los FPGA. Es un FPGA, por si alguno de ustedes no los conoce, que por lo que se lo veo que tienes levantada la mano. José doctor, le quería comentar que a veces se lajea su pantalla. Tal vez si deja de compartir su video de su cámara para mejorar, Ah, ok. ¿no? La transmisión.
Perfecto, déjame. Ok. Em, ¿Qué es un FPGA? Bueno, el acrónimo FPGA es de Field Programmable Gate Arrays. Es un arreglo de compuertas programables en campo. Son dispositivos semiconductores basados en un arreglo matricial de bloques lógicos configurables conectados mediante interconexiones programables. Los FPGA pueden ser reconfigurados para cumplir con el requisitos de funcionalidad o de aplicación deseados. Esto es la parte práctica de los FPGAs que los podemos reconfigurar. A diferencia de un microprocesador que no cambia su arquitectura, que lo que hacemos es cambiar el programa que está leyendo, en el FPGA pues lo podemos reconfigurar. De tal manera que incluso podemos tener un microprocesador dentro del FPGA, al cual podemos pues en este sí cambiar su arquitectura pues de una manera versátil. Este es un ejemplo que sería un FPGA, lo que tiene un FPGA, que son puertos de entrada y de salida, tiene bloques lógicos configurables, tiene matrices de switches programables y pues tiene muchas líneas de conexión para simples de doble puerto, para interconectar cada uno de estos bloques. No, la línea más rápida que se encuentra en los FPGAs es la de carga. Esa siempre es la línea con menos retardo que podemos encontrar en los FPGAs. ¿Qué es lo que tiene dentro un bloque lógico configurable? Bueno, esto es algo que realmente no nos van a decir los fabricantes, pero pues sí nos dan una idea general de lo que puede contener, que son funciones lógicas que básicamente para implementar son unas lookup tables donde podemos implementar eh, parte de ecuaciones booleanas, tiene multiplexores, registros de desplazamiento, de corrimiento y algunas compuertas. Con estas estructuras básicas es como podemos generar pues una infinidad de diseños de sistemas digitales basado en estos bloques simples. Claro que dependiendo de la familia del FPGA, esos bloques reconfigurables cambiaban y también dependiendo la compañía que los diseña, ya sea Altera, bueno, Altera que ahora es Intel, o Xilinx que ahora es AMD, o si es de alguna otra compañía que diseña FPGAs, va a cambiar esa arquitectura de los bloques configurables. Eh, Conforme fue creciendo el nivel de integración y la popularidad de los FPGAs, pues fueron integrando bloques específicos que eran muy utilizados, como las memorias RAM internas y los bloques de DSP. En el bloque de DSP, pues básicamente lo que tiene son multiplicadores y unos registros que optimiza, y sumadores, que optimiza la velocidad de procesamiento que se tiene dentro del FPGA. Si bien un sumador, ya vimos que lo puedo hacer yo utilizando con puertas lógicas, lo mismo un multiplicador, en estos bloques ya se encuentran eh, optimizados en cuanto a área. Entonces, usarlos nos garantiza que vamos a utilizar la frecuencia de operación más rápida que si yo lo hago con lógica, ¿no? Los bloques RAM internos, pues también nos ayudan mucho. Por ejemplo, para el cálculo de la FFT, necesito almacenar un conjunto de datos para poder hacer las operaciones e ir almacenando cálculos internos. Si bien lo puedo hacer con registros, también lo puedo hacer con memorias internas. También puedo hacer un procesamiento de una imagen que si no es muy grande, me conviene más almacenar la imagen en las memorias RAM internas, hacer ese procesamiento y después mandarlo al exterior, a que si estoy leyendo alguna memoria externa.
Claro que si la memoria es muy grande, la imagen, perdón, necesita una memoria muy grande, entonces quizá ahí ya no es eficiente hacerlo internamente en el FPGA, sino que ocuparía una memoria externa. ¿Qué más se puede tener en un FPGA? Este es un ejemplo de una D270 de Altera, donde, bueno, sabemos que el FPGA es el chip que tenemos aquí, el Cyclone 2. Todo lo demás, pues, son periféricos, puertos que se tienen en este tipo de tarjetas para hacer prácticas de laboratorio, cámaras, pantalla LCD, puertos de audio, de video, USB, Ethernet, RS-232, HDMI, VGA, switches, botones, LED, 7 segmentos, LCD, memorias externas. Algunos tienen, como comentaba el compañero, convertidores o sensores infrarrojos, eh, acelerómetros, sensor de temperatura. Bueno, vienen con bastantes puertos para que uno, cuando está aprendiendo, pueda trabajar con diferentes diseños y ir aprendiendo a desarrollar sistemas digitales. Ya para cuando se hace una aplicación en la industria, pues uno no lleva estas tarjetas, ¿no? Sino que simplemente compra el FPGA, hace su propio diseño, su PCB y conecta pues lo necesario de acuerdo a la tarea que quieres que ejecute. Además de eso, pues aquí tenemos el ejemplo del microprocesador 4004 que tenía una memoria RAM, un contador de programa, un sumador aquí más uno, un registro de instrucción, un decodificador de la instrucción, un multiplexor, una unidad lógico-aritmética y un acumulador que es un registro. Entonces, si vemos lo que tenía en ese momento este microprocesador, vemos que es viable poder tener, o ya tenemos todos estos elementos básicos que se necesitaban para generar este microprocesador, lo podemos tener en el FPGA. Ya vimos que tiene memorias internas. El contador de programa, un contador, pues no es más que un caso especial de un sumador que ya sea que incremente el sumador o decremente, y un registro donde va manteniendo esa señal. El registro de instrucción igual es un conjunto, es un registro. Un decodificador lo que hace es leer una instrucción, separarla para ver si va a ser, qué tipo de instrucción es, para saber si lo va a ejecutar la unidad lógica aritmética, si va a almacenar, si va a leer parte de la RAM. Entonces, como se lo dice, decodifica, es partirlo en los bits y leer cada una de estas partes para saber cómo se va a ejecutar. Entonces, sigue siendo algo simple de implementar. El multiplexor pues, es un bloque básico que tenemos ahí. La unidad lógico-aritmética, pues, son las operaciones lógicas y sumas y restas, que es en ese momento lo que se tenía. Y el acumulador, pues, un registro que va almacenando el cálculo para con una unidad lógica aritmética y un acumulador, podemos hacer una MAC que va sumando y almacenando. Si tiene un multiplicador, puede ir haciendo multiplicaciones y sumas. Si yo hago una multiplicación y una suma y lo repito, puedo hacer un filtro. Entonces, eh, viendo esta arquitectura, pues nada nos impide que podamos tener un microprocesador embebido en el FPGA. Y bueno, empezado conforme iban creciendo el nivel de integración en los FPGAs, teníamos más transistores, más espacio para implementar, pues las mismas compañías fueron generando sus microprocesadores. En este caso, Xilinx sacó el Microblaze, que es un Soft Processing System, donde ellos ya te dan el IP core del microprocesador. Uno lo implementa dentro de su FPGA y realmente lo que hace uno es ejecutar o programar el micro, ya sea hay versiones en ensamblador donde uno hace el código en ensamblador, se encarga de mandárselo a la memoria del microprocesador y el microprocesador se ejecuta, pero corriendo dentro del FPGA. O tenemos un Hard Processing System dentro de un SoC, por ejemplo, en esta tarjeta de Altera, en una Cyclone 5.
lo que es que ya tiene un espacio físico reservado para un microprocesador ARM. En el caso del anterior, usábamos el IP-Core y ocupaba espacio del FPGA. Aquí ya está físicamente implementado dentro del chip del FPGA de la ARM, no lo podemos quitar, pero ya está corriendo ahí de manera eficiente. En el otro sí lo podemos quitar porque es algo, es un IP-Core. Entonces, dependiendo de la aplicación, puede ser que nos convenga uno que ya que esté embebido, otro que esté físicamente dentro del FPGA. Aquí en esta tarjeta podemos ver todo lo que se encuentra en azul cielo, se encarga de manejarlo el ARM y lo demás, lo que está como en rosita, se encarga de manejarlo el FPGA. Uno va a decir, bueno, si decíamos las ventajas que tiene trabajar en FPGA sobre las del microprocesador, ¿por qué nos interesa tener ahora un microprocesador dentro del FPGA? Porque hay ciertas tareas repetitivas que se ejecutan de una mejor manera en un microprocesador al ser secuenciales. Quizá nos llevan mucha lógica implementarlo en el FPGA, cuando en el microprocesador uno ejecuta ciertas instrucciones dentro quizá de un ciclo for que se esté eh, ejecutando de manera repetitiva y facilita el diseño a tenerlo todo en el FPGA. Entonces, todo depende de la aplicación que se quiera desarrollar. Como parte de un trabajo de tesis de maestría de unos estudiantes, fue que diseñamos este microprocesador de 32 bits, haciendo uso de la arquitectura RISC-V, y lo probamos haciendo implementación de sistemas caóticos. Nosotros aquí en el instituto tenemos ya varios trabajos sobre sistemas de caóticos para encriptar información. Entonces, hacemos el diseño tanto primero, pues, en MATLAB, donde vemos que el sistema sí genere los enrollamientos que queremos, que sí sea viable llevarlo a punto fijo, que es lo que manejamos en el FPGA. Y una vez que vemos que sí funciona, pues ya hacemos la descripción para probarlo en el FPGA. Pero llegó el momento en el que necesitábamos funciones ya más complejas para poder implementarlo, hablando, por ejemplo, de osciladores de orden fraccional. Todos los manejábamos de orden entero. Ya cuando es de orden fraccional, pues entran en juego más ecuaciones que nos complicaba el diseño puro en VHDL. Entonces se optó por diseñar mejor un microprocesador que estuviera optimizado para hacer el cálculo de ciertas operaciones en punto fijo que ocupábamos para resolver nuestras ecuaciones de orden fraccional, y fue por eso que diseñamos este microprocesador. Aquí viene el diagrama bloques del microprocesador en, a grandes rasgos. La parte del fetch, del decode, el execute y el load y store, ¿no? Que si ustedes buscan algún diagrama de bloques de microprocesador, pues van a ver que pues no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Esto es algo muy común. ¿Qué es entonces la diferencia que podemos tener nosotros o que tuvimos nosotros al momento de diseñar este microprocesador? Es en el conjunto de instrucciones. El conjunto de instrucciones, que es algo que permite hacer la arquitectura RISC-V, es reducido. Utilizamos exactamente las que necesitábamos y si es necesario alguna de ellas, modificábamos su código para que nos activara ciertas, digamos, cálculo. ¿Cómo es esto? Imaginemos que la arquitectura del microprocesador decía A más B, para hacer la suma de A más B tenía que atravesar A por el tal registro para poder llegar a la ALU, y la B tenía que seguir otra ruta para llegar a la ALU, y finalmente la salida
la tenía que pasar por un registro para poder almacenarla. Entonces eso quizá nos llevaba 3 ciclos de reloj. Entonces lo que hicimos fue modificar la ruta, que si yo le decía que va a sumar en un mismo pulso, o un mismo ciclo de reloj, A y B ya estuvieran listas para que se sumaran y nos diera directamente la salida de la suma sin pasar por un registro de almacenamiento. Entonces, digamos que nos ahorrábamos ahí 2 ciclos de reloj. Te van a decir 2 ciclos de reloj, pues no es mucho, pero si lo hacemos eso 10.000 veces, pues ya es considerable. Entonces, ese pequeño cambio en las rutas que se hace durante el diseño del RTL del microprocesador es lo que permite eficientar en el cálculo. Pero claro, esto para la tarea específica que estamos nosotros desarrollando y quisiera ahora correr algún otro programa, pues es quizá ese ahorro en la ruta que yo le puse ya no va a ser funcional y ya no se va a ejecutar bien ese otro programa, ¿no? Por ejemplo, si quisiera tener Linux embebido dentro del microprocesador, pues no va a poder correr dentro de ese microprocesador que hice esa corrección, ¿sí? Ahí ya tendría que usar los requerimientos mínimos y la arquitectura que me pide el Linux para poderlo tener ahí embebido. Entonces hicimos toda la descripción en Verilog de los bloques del microprocesador. Fueron más o menos como 2.000 líneas de código para que pudiéramos tener la descripción. Todas estas se compilaron y se fueron simulando este, con diferente nivel de jerarquía. Primero realizábamos los bloques de menor jerarquía, los simulábamos, nos garantizábamos que cada uno de ellos funcionara y después ya íbamos haciendo la integración hacia arriba para un nivel de jerarquía mayor, para ver que si teníamos alguna falla, ahora fue estar seguros que fuera entre la interconexión de los bloques y no en un bloque de mayor jerarquía, de menor jerarquía, perdón. Aquí tenemos el RTL generado por este derivado del microprocesador, del cual se hizo el diseño. Para que fuera más limpia la manera de visualizar, quitamos algunas de las líneas de comunicación porque si nos saturaba mucho. Y finalmente, pues lo implementamos en el FPGA, ¿no? Alcancé a escuchar la pregunta que hacían nuestros compañeros de que cómo llevaba una señal al FPGA. Pues sí, como lo comentaba también el colega, necesitamos forzosamente de un convertidor analógico digital. Aquí nosotros estamos haciendo uso de un digital analógico porque el microprocesador está corriendo dentro del FPGA generando este sistema eh, de dos enrollamientos y lo estamos mandando graficar en el osciloscopio. Sale de manera digital con una comunicación SPI o I cuadrada C, que es como se comunica el convertidor, y el convertidor pues ya se encarga de generar la señal analógica y la mostramos aquí en el osciloscopio. ¿Cuál es todo el diagrama de síntesis que necesitamos llevar a cabo para poder obtener esa implementación? Primero las especificaciones de nuestro diseño, de ahí llevamos lo que es la descripción, el RTL, ya sea en Verilog, en VHDL o en System Verilog. Nosotros lo hicimos en Verilog. De ahí se simulan, en nuestro caso usamos ActiveHDL, pero también lo podemos hacer en Xcelium, en el mismo simulador de Vivado o de Quartus. De ahí se hace una prueba funcional en el FPGA, una vez que ya vimos que sí, la simulación estaba bien. Podemos hacer una simulación postsíntesis, es decir, que ya considera todos los tiempos de retardo estimados que da el fabricante ya implementado dentro del FPGA, o lo podemos llevar al FPGA y probarlo ya también directamente. Ya una vez que hicimos esa prueba y vemos que sí es funcional, hacemos la síntesis lógica en Genus, hacemos un chequeo de la lógica que sea equivalente en conformal, es decir, que el RTL que se generó usando
System Verilog, Verilog VHL, sea igual al que me está generando la síntesis lógica de Genius. Porque luego hay bloques que me elimina el Genius. Entonces ahí es donde comparo los RTLs y digo, no, hay algo de diferencia. Si no hay diferencias y está todo bien, ya me voy al Place and Route en Innovus, de ahí al layout físico y de ahí ya me voy a la conversión en virtuoso para llevarlo a la verificación del layout, donde veo el DRC y el LBS que no tengan ningún problema. Hago ahí las pruebas de voltaje y de temperatura para hacer la post simulación layout, la simulación post layout. Aquí es donde les digo que lleva mucho tiempo poder hacer esto. Ya tengo todo, en este caso el microprocesador, ya a nivel transistor, ya usé los PDKs que me dio Cadence, ya está todo a nivel layout, ya está todos los transistores interconectados, ya hice las pruebas de DRC, ya pasé todo. Entonces ahora tengo que estimular, generar un script que estimule mis señales de entrada para que se genere mis señales de salida. Pero como es un microprocesador, tarda muchísimo tiempo, o sea, semanas, en que pueda yo configurarle al microprocesador una instrucción y ver que realmente la está ejecutando. Entonces, eso ya a este nivel, pues no es algo óptimo. Por eso es que es tan importante probarlo primero en el FPGA, que en el FPGA yo estoy garantizando que lo que diseñé sí está funcionando en hardware. Y ya después de ahí, pues lo que se sigue, pues sería la fabricación. En este ejemplo, pues serían 180 nanómetros de TSMC. Aquí está el ejemplo de cómo quedó el layout completo de todo el microprocesador. O sea, imagínense todo esto. Aquí tiene un zoom en esta zona de aquí. Son millones de transistores como para poder hacer una simulación, pues sí necesitaríamos una supercomputadora que la haga y que nos muestre que sí está funcionando el microprocesador. Por eso es que se hace la verificación siempre antes de llegar a este punto, ¿no? O sea, se hace la verificación usando el lenguaje de descripción de hardware, probar todo de manera exhaustiva, luego probarlo en el FPGA para ver que funciona y después la validación ya sería teniendo el circuito integrado y hacer las pruebas. Estos fueron los resultados del diseño de nuestro microprocesador. Usamos un FPGA Nexus 4 DDR que tiene una frecuencia de operación de 50 MHz y aquí está el consumo de potencia que tenía en la parte estática y dinámica para un total de 0.136 watts. El que hicimos en el diseño físico en el TSMC de 180 nanómetros, pues al final tuvo un área de 1.4 milímetros cuadrados. Lo que nos agradó fue la frecuencia de operación, que fue de 140 MHz, pero el consumo de potencia quedó de 0.8 watts, lo cual creemos que por ahí algo estamos omitiendo porque nos quedó mayor al del FPGA, siendo que el FPGA es un componente más grande. Creemos que es porque el FPGA tiene cuatro bancos de alimentación con diferentes niveles de voltaje. Dependiendo a dónde lo implementó, en qué región del FPGA, es el voltaje con el que se está alimentando y con ese estima el sintetizador el total de potencia que está usando. Aquí nosotros pues hicimos uso de las herramientas que nos da Cadence y este es el consumo de potencia que nos está arrojando. No tuvimos ningún error, toda la verificación física pasó. Entonces lo que quedaría aquí sería mandar fabricar este microprocesador para ver que esté eh, ya en circuito integrado trabajando y generando estos atractores caóticos. Bueno, algunos otros proyectos que tenemos es con máquina herramienta CNC,
donde hemos hecho monitoreo de vibraciones, generación de perfiles de movimiento y control de servomotores. También detección de fallas en motores de inducción y el encriptado de señales mediante osciladores caóticos. Que eran algunos eh, ejemplos que traía para mostrarles, dependiendo de cómo fuéramos avanzando en tiempo, pero creo que ya son las 11:41, entonces pues creo que fue el tiempo que me dieron. Así que no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Ingeniero, bueno, doctor José Rangel. eh, bueno, es hasta 12:50 y de ahí vendrían las preguntas. No sé si, Ah, ok, sí, así que entonces el normal tiene más tiempo. bueno, todavía en otros proyectos como fallas en drones que hemos hecho para detección de daño en alguna de sus hélices, monitoreo remoto de sensores usando Linux embebido en FPGA y procesamiento de imágenes. En el ejemplo de la máquina herramienta de CNC, era este torno de control numérico. Lo que hicimos fue instrumentarlo montando un acelerómetro que aquí justo en el portaherramientas, lo más pegado que pudiéramos a la herramienta de corte para poder medir las señales de vibraciones que se generaban al hacer el maquinado de una pieza. Esto por lo del perfil de movimiento que les comento que generábamos en el control. Uno cuando hace un movimiento, creo que más adelante viene, puede utilizar diferentes perfiles y de acuerdo al perfil que está usando es las vibraciones que genera. Estas las leíamos con este acelerómetro y un acelerómetro similar lo montamos en el motor que es el encargado de generar las revoluciones en el fusillo, para detectar si este motor, que es de tipo de inducción, tenía alguna falla, que es otra de las áreas en las que hemos trabajado. Aquí está el sistema de instrumentación, que es el FPGA, el acelerómetro que les digo que podíamos conectar tanto en el usillo como perdón, en el motor del usillo como lo más cercano al porta herramientas. Adquiríamos tenía un acelerómetro triaxial, aquí la señal X, Y, Z, y en el mismo FPGA calculábamos tres transformadas de Fourier para que fuéramos viendo la representación en frecuencias del acelerómetro. Este FPGA es un Spartan 3 que está muy limitado en recursos, ya ni las hacen en este trabajo, ya tiene algunos años, pero bueno, aquí lo importante era ver que podíamos implementar tres transformadoras de Fourier en un FPGA de muy bajo costo. Esto es lo que les comentaba de los perfiles de movimientos. Si nosotros queremos maquinar una pieza, llevar de una posición A a una posición B, que sería lo que se está ejemplificando en las primeras cuatro gráficas, podemos tener una velocidad de avance que generalmente se usa trapezoidal, donde vamos incrementando, después mantenemos y comenzamos a reducir la velocidad. Pero si hacemos pequeños ajustes en el perfil de movimiento de la velocidad, como vemos aquí, suavizando, cómo se va suavizando, la aceleración, en este caso, vemos que la aceleración tiene una forma muy cuadrada. En el siguiente perfil de movimiento ya va apareciéndose más trapezoidal, en el siguiente ya va siendo más senoidal, más suave. Esto permite que en la siguiente derivada, que es el jerk, la derivada de la aceleración es el jerk, aquí vemos que comúnmente si hacemos la velocidad trapezoidal, tiene estos picos, ¿sí? Esos picos, que es como cuando uno está manejando un coche, aprende a manejar un estándar y saca el clutch de esos jaloneos, eso es el jerk, estos jaloneos que tiene. Si hacemos el paso al revés y generamos el perfil de movimiento en el jerk, como lo vemos aquí, con una curva suave, e integramos, tenemos este tipo de aceleración, integramos, tenemos esta velocidad, y al momento que integramos, tenemos esta posición.
Entonces, este perfil de posición es el que metemos, o de hecho, pues probamos los cuatro en el torno y vemos que conforme el jerk es más suave, las vibraciones que se generan son más suaves. Aquí lo vemos, estas son las vibraciones medidas con el primer perfil de movimiento y cuando el perfil de movimiento es suavizando el jerk. Vemos que, por ejemplo, este pico de aquí, estos picos que aparecen aquí ya son más suaves. Entonces, van a decir, bueno, ¿y esto en qué me afecta al momento de hacer el maquinado? La pieza queda más lisa, no queda tan rugosa y aunque pareciera que es más complejo hacer el cálculo dentro del FPGA, pero al hacer el maquinado podemos tener un avance más rápido al momento de maquinar la pieza. Y bueno, esto es todo lo que tuvimos que implementar en el FPGA para poder hacer uso de este maquinado en el torno. Eh, en la parte de la detección de fallas en los drones, lo que hicimos primero fue, aquí usamos audio. Aquí tenemos un micrófono que está adquiriendo la señal de audio que genera el dron. Lo hicimos pruebas en hovering. Lo despegábamos y donde se mantuviera, adquiríamos la señal de audio para después procesarla. Si ven en las hélices del dron tiene una marca roja, son unas pequeñas cintas que le fuimos poniendo a cada una de las hélices. Hicimos pruebas sin ninguna cinta, con una cinta en una hélice, con otra cinta, para ir viendo cómo cambiaba el desbalance. Al estar desbalanceadas cada una de estas hélices, cambia el patrón, cómo se comporta el dron, el control trata de compensar ese desbalance mecánico que tiene y eso genera que la hélice gire a diferente frecuencia, lo cual lo podemos detectar como un cambio en el audio dentro perdón, usando el micrófono. Entonces, si podríamos detectar ese desbalance debido a una simple cinta que se le pegó, cuando hicimos un daño en una de esas hélices, un daño común que ocurre mucho en las hélices del dron, pudimos ver que esa señal o ese cambio en el audio de la señal era mucho mayor. Entonces, con eso podíamos detectar si había un daño en la hélice. Aquí lo podemos ver en frecuencia. Esta es la frecuencia en la que está girando la hélice cuando no tiene daño. Y aquí vemos cómo hay un incremento en la potencia en el mismo rango de frecuencias cuando se tiene un tipo de desbalance. ¿Por qué era importante esto? Bueno, aquí en el instituto hay gente que trabaja con vuelo autónomo en los drones y una vez nos comentaron que al hacer el vuelo aquí entre los árboles, ves que una rama choca con alguna de las hélices, el dron puede seguir volando porque el daño no fue severo, pero lo recomendable sería darse cuenta de que algo ocurrió. Entonces, la idea es después poder montar este micrófono en el dron, que ya hay trabajos en los que los montan para otro tipo de tareas, por ejemplo, detectar que otro dron se le está acercando. Entonces, si ya tenemos ahí puesto un micrófono, pues una manera de detectarlo sería mediante audio, ver si tiene algún daño a alguna de las hélices. No podríamos saber cuál de las cuatro es, pero bueno, ya sabríamos que hay un daño en el dron y sería regresarlo a home o aterrizarlo dependiendo del nivel de daño que tenga. Ok, sí escuchó el audio, ¿verdad?
Ahí era el ejemplo de una prueba a través de un servidor web, cómo podíamos interactuar con el FPGA. Esas son de las primeras pruebas que realizamos, este, que son ya viendo también hace rato en la plática que comentaban de la clase de cómputo reconfigurable, que son prácticas que ahorita ya vemos precisamente en esa clase que damos aquí en el Instituto de Cómputo Reconfigurable, de cómo mediante un servidor podemos interactuar con el FPGA. Y esto pues nos ha resultado para diferentes tareas, porque si tenemos monitoreo de algún tipo de señal ambiental, por ejemplo, donde esté el FPGA adquiriendo datos y mientras tenga acceso a Internet, pues podemos tener un servidor donde cómodamente lo podemos estar visualizando cuál es su estatus. Nosotros lo queríamos utilizar precisamente para el monitoreo de fallas en los motores usando, usando un acelerómetro, que es lo eh, donde ya tenemos también mucho trabajo realizado. Tenemos un acelerómetro que está adquiriendo o enviando su señal al FPGA. El FPGA puede estarla procesando y enviando esa información o subiéndola a Ethernet para que la podamos visualizar, perdón, desde cómodamente desde otra área, ¿no? O enviarla incluso a un sistema, a un teléfono, a una tablet, cualquier dispositivo que ya tenga acceso a Internet. Aquí para podernos conectar al servidor, sí hicimos uso de Linux embebido en el FPGA porque era la manera más simple de poder conectarlo. Entonces, esto es ahorita lo que hemos estado usando es Telegram para conectarnos con el teléfono y mandarle comandos al FPGA y que ejecute alguna tarea. En la parte de encriptación de imágenes, como les mencionaba, usamos los osciladores caóticos para encriptar la imagen. La imagen de entrada sería aquí este Goku. La imagen ya encriptada es la que se muestra en medio. Esto por si alguien interfiere en nuestro canal de comunicación. Si estamos transmitiendo una imagen de un FPGA a otro FPGA de manera inalámbrica, alguien puede interceptar esa señal, pero si la señal va encriptada haciendo uso del microprocesador precisamente que desarrollamos para encriptar imágenes, pues esto es lo que vería puro ruido blanco. De aquí que pudieran reconstruir ellos la imagen, ya o sea imagen o información que puede ser audio o cualquier señal que nosotros encriptemos, pues va a estar muy difícil dado que no tienen el, el oscilador o los parámetros también del oscilador que permitan desencriptar esa imagen. Otra cosa que hemos hecho es la implementación de modelos de máquinas de imanes permanentes en FPGA. Aquí está el ejemplo. Esto surgió a raíz de la pandemia, que no teníamos acceso al laboratorio. Entonces uno de mis alumnos de doctorado estaba trabajando en el control de motores de imanes permanentes. Entonces, al no poder acceder al laboratorio a hacer sus prácticas, hacía uso de Simulink, que en Simulink ya se encuentra el modelo del motor. Él desarrollaba su controlador en el FPGA y mediante una conexión de FPGA in the loop se conectaba a Simulink y realizaba la tarea. Pero al ser tareas, o un controlador ya más complejo, la conexión con Ethernet tenía ahí un cuello de botella y no permitía poderla probar de manera exhaustiva como queríamos. Entonces se decidió, si ya teníamos el modelo de la máquina, hacer ese modelo en el FPGA para que en lugar de que estuviera corriendo en Simulink, esté corriendo dentro del FPGA y de esa manera estaba corriendo en tiempo real el controlador y el modelo de la máquina para probar que sí estuviera funcionando de manera correcta. Las señales de corriente y de fase del motor las mandamos aquí en este ejemplo al osciloscopio y podíamos ver que sí estaba generándose
el control del motor conforme nosotros queríamos dentro del FPGA. Esto nos permitió probar de manera exhaustiva diferentes controles y digamos corriéndolos de manera en tiempo real y este, sin la limitación de que no estuviéramos conectados ahí con el motor, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que bueno, siempre es cuando uno llega a conectarlo al motor, pues hay que hacer el control de etapa de potencia, es donde pueden haber algún tipo de problemas. Pero bueno, ya sabíamos que en nuestro control en el FPGA sí estaba corriendo de manera funcional. Para eso hicimos el diseño de nuestra propia tarjeta de FPGA. En este es una Cyclone 10 de Intel, donde ya, como les digo, quitamos todos los puertos que no son necesarios ya para esta aplicación. Ya no necesitamos tener todas las interfaces, sino únicamente los puertos de entrada y salida que necesitábamos para conectar nuestro motor. Aquí está el ejemplo de las señales de fase, de la corriente del motor, su señal de fase, y aquí está un transitorio de arranque del motor a plena carga, ¿no? O sea, es curioso cómo en un teníamos implementado el comportamiento del motor trifásico. Y como les comentaba, la detección de fallas en motor de inducción, que es algo que hemos trabajado desde hace ya varios años, porque en los motores de inducción tipo jaula de ardilla, es porque constituyen el 85% de los motores utilizados en la industria. ¿Cuáles las fallas en el rotor? Que una de las barras que están cortocircuitadas se rompen o se separan del anillo que genera este cortocircuito. Entonces la corriente ya no fluye a través de ella y lo que hace es que las laterales se sobrecargan, tienen un mayor flujo de corriente, sobrecargándolas y calentándolas más y al final lo que hace es que estas también se vayan dañando. Entonces, esto genera más vibraciones en el motor y mayor consumo de corriente, por eso es importante detectarlas. ¿Cómo lo hicimos? Pues generamos nuestras propias fallas artificiales. Aquí está el rotor en buen estado, con media barra rota, una barra rota y dos barras rotas. Y hacemos adquisición de señales de corriente y de vibraciones. Aquí está cómo instrumentamos el motor. Generamos un alternador de auto como carga mecánica. La señal eléctrica que genera el alternador la pasamos por resistencias, generando carga mecánica y generándole al motor mayor carga para que podamos tener diferentes niveles de carga. Adquiríamos la corriente con un flux y también teníamos un acelerómetro puesto encima del motor para poder medir sus vibraciones. Todo esto instrumentado pues, con un FPGA que hacía la adquisición de las señales de vibraciones y de corriente y se encargaba del arranque del motor y del control de las cargas. También hicimos daño progresivo con una fresadora de control numérico, fuimos avanzando de milímetro a milímetro hasta totalmente romper la barra. Y este es otro ejemplo de otro banco de pruebas que tenemos aquí en el Illinois, que básicamente replicamos lo que les mostré en la imagen pasada. Ya nada más aquí montamos una placa con los sensores de corriente, tres sensores de corriente, ya no usamos el flux. El acelerómetro lo tenemos aquí mismo en la placa y la parte de las cargas y todo controlado con el FPGA y una interfaz de usuario aquí en la PC. Y bueno, algo de los motores de imanes permanentes. Este era el trabajo original que les comentaba que estaba usando mi estudiante, que ya no pudo seguir usando durante pandemia. Y aquí lo que está haciendo es el encriptado de la imagen que les mostré, nada más que está muy chiquito la imagen en la laptop, pero aquí está trabajando el FPGA haciendo uso del microprocesador para imágenes caóticas, osciladores caóticos, perdón. Am, y bueno, eso era todo lo que tenía en la plática. Muchas gracias por su atención. Ahora sí quedo atento a dudas o comentarios.
Muchas gracias por la charla, doctor Rangel. A ver, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, escribir en el chat o prender, o prender su micro, ¿no? Dejé de compartir porque escribían en el chat porque no lo veía, pero si es necesario vuelvo a poner la presentación, ¿eh? Vamos, chicos, anímense a preguntar. Buenas, sí, doctor Rangel, tenía una duda. Bueno, al pasar el nivel del transistor al diseño de lenguaje, o sea, el transistor al diseño de lenguajes de descripción de hardware o HDLs, ¿cuáles son los errores de estimación o efectos parásitos más críticos que el diseñador tiende a ignorar, ¿no? Y que luego afectan al rendimiento real en el chip, ¿no? Híjole, Alejandro, ahora sí me lo pusiste bien difícil. Te voy a decir por qué, porque yo trabajo más en la parte de diseño de alto nivel, de descripción de hardware. Yo no trabajo en la parte de bajo nivel, eso lo manejan unos colegas, pero bueno, viendo en los trabajos de tesis que luego me toca ver que están presentando, luego lo que no consideran son las variaciones de proceso. Eh, Todos sabemos que hacer una compuerta, en teoría, cuando hacen una oblea y generan una misma compuerta, imaginemos que ponen 1000 compuertas en esa oblea, no todas van a tener la misma respuesta, precisamente por las variaciones de proceso. Una puede ser que varíe, bueno, de hecho, la respuesta sí va a ser igual, pero no en el mismo tiempo. Va a variar su tiempo de retardo en cada una de las compuertas. Esto se debe a las variaciones de proceso. Entonces, esas pequeñas variaciones, que pueden ser de picosegundos, si no las toman en cuenta para la aplicación que se quiere desarrollar, eh, pues es ahí donde van a tener el problema, ¿no? Porque si querían que su diseño corriera en cientos de megahertz o en gigahertz, pero tienen esas pequeñas variaciones, pues entonces ya no lo van a alcanzar. Entonces, los últimos trabajos que he estado viendo que realizan los colegas de microelectrónica y de nanoelectrónica es precisamente que las tesis ya van enfocadas a que sean tolerantes a esas variaciones de proceso. No sé si más o menos respondí tu pregunta, te digo que ahí sí, no es mi fuerte esa área. Sí, sí, igual. Sí, estuvo bien. Bueno, usted entonces, bueno, preguntando, no sé si llegó también a probar, aparte de las herramientas que tienen en el INAOE de Cadence, herramientas libres antes, y si Sí, es, cuáles perdón. serían, ¿no? Tal vez. Sí se llegaron a utilizar algunas herramientas de Global Foundries, no sé si la conozcas. Eh, ¿Cuál es el problema con las herramientas libres? Que dio muchísimo trabajo en implementar las librerías, que instalarlas, que quedaran bien instaladas, dado que precisamente como es algo libre, pues no hay tanto soporte como uno quisiera. Entonces, el llegar a instalarlas para que quedaran funcionales fue mucho el problema. Y ya después de ahí, cuando se usaban los PDKs, marcaba muchos errores de DRC, cosas que en, en las de perdón, en los de Synopsys o en los de Cadence
No, porque pues hay gente trabajando precisamente para corregir ese tipo de errores, cosas que en las libres pues no es como la comunidad vaya aportando, ¿no? Entonces sí se han llegado a utilizar, en este te digo, pero esa es la desventaja, que es mucha talacha que hay que hacer para que llegue a funcionar y llegues a poder implementar este, o a diseñar algún circuito. ¿Y qué es lo que nos han comentado? Que ya cuando se manda a fabricar, bueno, depende de dónde lo mandes a fabricar, puede ser que si te toleren que vaya con esos errores, o en algunos casos, por ejemplo, si mandas a TSMC, te va a decir, no, yo no lo puedo mandar a fabricar así, tiene todos estos errores. Entonces, sí, sí, ahí sí depende ahora sí, del circuito que se quiera implementar, si va a ser algo para que se vaya a comercializar, en lo que se vaya a tener algunas regalías, pues sí, lo mejor es usar algunas becas de alguna compañía que sabes que ya están bien probadas y bien optimizadas y ya bien, que tienen bien el soporte. En las caso de las libres, esa sería la desventaja. Este, puedo, o si gusta, si te interesa, más sobre esa área, si quieres, mándame un correo y a jrangel@innove.mx y te puedo mandar el contacto de los colegas que trabajan en esa área para que te manden información de lo que ellos tienen de las herramientas de uso libre. Sí, está bien. Muchas gracias, doctor. Sí, con gusto. Doctor Rangel, ¿qué tal? Quería preguntarle, usted en su experiencia usando FPGAs, ¿cuáles son las investigaciones que pudo haber hecho o algoritmos para, de alguna manera, filtrar señales, ¿no? O encontrar un tipo de frecuencia específica, aparte de la tradicional FT, ¿no? La de Fourier. Sí, yo para el caso de filtrado de señales he utilizado mucho la wavelet, la transformada discreta de wavelet. Se ha usado como un banco de filtros, entonces dependiendo la señal y las características de la señal, pues ya buscas cuál es la transformada wavelet madre que mejor se ajusta, que mejor te va a resaltar las características de esa señal que quieres filtrar, y dependiendo el ancho de banda que tenga la señal y en el rango de frecuencias en el cual tú quieres filtrar, pues es el nivel de descomposición que eliges en la wavelet. Aplicas la transformada y luego reconstruyes en ese nivel de descomposición y te obtiene una señal muy limpia, ¿no? O sea, la wavelet es muy buena para ese tipo de filtrado que es como lo hemos utilizado. Obviamente también hemos usado la FT, como bien comentas, o si no necesito a lo mejor tanto nivel en cuanto tanto procesamiento para filtrar la señal, pues lo que hacemos es aplicar un filtro FIR. Ya depende el tipo de aplicación, si quiero si no es una señal de muy alta frecuencia, pues puedo meter más coeficientes en el filtro para asegurar que tenga una respuesta pues lo más cercana a lo ideal que yo quisiera, ¿no? Entonces eso es lo ahora sí que dependiendo de la aplicación, es el algoritmo de filtrado que utilizamos. Ujú. También he visto, o sea, trabajos donde comparan el cruce por cero con FFT, ¿no? Para encontrar Sí, alguna frecuencia del sistema. O sea, sí. tuvo casos de uso, ¿cuándo recomiendo usar uno u otro, no? Fíjate que el cruce por cero, pues al fin y al cabo es una estimación de la frecuencia que está teniendo la señal. Nosotros lo hemos utilizado precisamente en la parte de detección de fallas de los motores, porque la señal de corriente pues tiene una frecuencia de 60 Hz. Al momento de que tiene una falla, esa frecuencia, bueno, esa frecuencia no, sino más bien aparecen otras frecuencias en la parte
izquierda y derecha de la de 60, que dependiendo de la carga que tenga el motor, puede ser que esté entre 55 a 65 Hertz. Entonces, al hacer la estimación por los cruces por cero, que es muy simple y muy rápido, nos podía dar una idea de si el sistema tenía algún tipo de daño. Pero si lo que necesitas es algo ya más, por ejemplo, no sé, en una señal de audio en el que necesitas muy específico la frecuencia, pues ahí se utilizaría la FFT. El de cruz por cero, pues Genial. no me consume muchos recursos y lo puedo aplicar de manera muy simple, pero pues sigue siendo una estimación. Ya con la FBT, pues es más preciso y además de que me da la potencia que tiene cada componente de frecuencia de la señal. Genial, muchas gracias, doctor Rangel. Veo una pregunta en el chat del profesor Aurelio. Dice, la metodología que nos ha expuesto va de top a down, es decir, desde la especificación del sistema y bajando a nivel de transistores. Pero para fabricar un chip, estimo que se debe hacer una verificación de down a top para cerrar el círculo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, porque sí, partimos desde las especificaciones y de ahí vamos, haciendo, como bien lo comenta el profesor, haciendo la descomposición de manera de alta jerarquía a baja jerarquía, ¿no? Pero sí, para hacer, ya cerrar el círculo, como bien lo comenta, lo hacemos ahora al revés, y es también lo que les mencionaba de cuando hacíamos la descripción eh, de Verilog o VHDL. Empezamos por los componentes de bajo nivel, los simulamos, verificamos ya exhaustivamente que estén bien para irnos ahí escalando a alto nivel y ver que conforme vamos haciendo la interconexión no haya ningún error, que es donde nos podríamos equivocar, ya que ya garantizamos que los bloques de más bajo nivel sí funcionan. Y sería similar ya en la parte del circuito integrado, y es lo que sí se ha hecho, los bloques de menor jerarquía, eso sí se pueden llegar a simular, esos nomás llevan unas 3 o 4 horas, se hace la simulación y vemos que tiene un correcto funcionamiento, o si no, pues ya se corrige, pero sí ya tener todo el sistema, sí ya está bastante pesado en cuanto a recursos computacionales. Dale. Muchas gracias, doctor Rangel. ¿Alguien tiene una última pregunta para finalizar? Doctor Rangel, me informan al interno, la junta directiva, que están proponiendo tener una mesa redonda a las 5:30 hora México. No sé si tendrá disponibilidad. O Ah, sea, el sí, tema sería... sí chequé el correo. ¿Mandarían Vale. alguna Sí, liga? sí, el eje temático va a ser sobre procesamiento de señales, ¿no? Y tema de FPGAs, o sea, la parte digital. Va a estar el ponente Alexis Castillo, que es ingeniero de la UNI, que también desarrolló FPGAs no propias, bases Xilinx o Altera, ¿no? Ujú. La idea es que comenten sobre su experiencia y, ¿no? Y sus trabajos relacionados. Le mandaríamos una breve descripción, ¿no? De los temas a tratar y el enlace suma a su correo. Ok, sí, por favor. Haría lo posible por conectarme. Les Bien. comento por qué lo posible, porque nosotros ahorita ya estamos en periodo vacacional. Ujú. Si es posible, porque no estoy en la oficina, pero con gusto me Ya, conecto. genial. Igual nos confirma, pues, el detalle al privado, al correo. Ya, ahí le mandamos la Ah, invitación. ok, pues muchísimas Tal vez gracias. tenga algo que comentar, una despedida, o su correo electrónico, o alguna oportunidad que ofrezca su grupo de investigación, donde puedan postular los chicos o similar, ¿no? Sí, aquí en el instituto solo tenemos posgrados, que es el posgrado en electrónica, donde está la parte de maestría
Doctor Rangel, no se le escucha, me parece. Se le fue la señal, me parece, Alejandro. Sí, a ver si se reconecta. Justo Escribe al ya, correo. justo Ya va a ya volver. finalizaba. Lo bueno es que la señal duró un buen tiempo. Sí. Bueno, igual por mientras, hacerles recordar que a los participantes que estén ahorita, que va a haber una tercera charla de este eje temático a las 5 con el ponente, el ingeniero Alexis Castillo. Su tema a tratar es integración de IP cores de terceros en FPGA, aplicaciones con FAT32 y comunicación SPI. No se la vayan a perder porque igual también va a estar igual de interesante, ¿no? Y luego ya, después de terminado su charla, teníamos planeado la mesa redonda, ¿no? A las 6:30, con también acompañándonos el ponente José Rangel. No sé si se vuelve a conectar, pero le voy a dar un correo. ¿Pasaste la asistencia, Alejandro? Sí, Gianluca me está ayudando con eso, que tenga Ya, bacán. entendido. Sí, tiene una metodología que él ha hecho, así que normal. Bueno, creo que sí es difícil que vuelva. Si no ha vuelto hasta ahora, tal vez se le ha caído su red. Así que bueno, mejor ir despidiéndonos. Muchas gracias a Ujú. todos los asistentes por estar en estas charlas del día de hoy. No se olviden la tercera, que va a ser más tarde a las 5 p.m. Así que los esperamos. Y sin más que decir, tengan un buen almuerzo. Buenas tardes. Igualmente. Cuídense, chicos.